Secundaria segundo grado. Matemáticas. Las gráficas de línea 2. Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Es un gusto estar con ustedes. Soy la maestra Jessica López Rosales y les estaré acompañando en esta sesión que tiene como propósito recolectar y registrar datos en gráficas de línea. Es importante que tomen nota de los aspectos que consideren más relevantes, así como de las dudas o inquietudes que les vayan surgiendo, para que, posteriormente, las puedan revisar con sus docentes en su trabajo a distancia. Una gráfica de línea es un conjunto de puntos unidos por segmentos de recta. Nos ayuda en el análisis estadístico para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos, situaciones, fenómenos o información que cambia de manera continua en un intervalo de tiempo. Debido a esto, en el eje horizontal o de las abscisas, la variable usualmente se refiere al tiempo, mientras que en el eje vertical o de las ordenadas se ubican los valores numéricos que pueden tomar la variable dependiente con respecto a los datos independientes. Primero, analizaremos una gráfica de línea y posteriormente vamos a elaborar una gráfica de este tipo. Vamos a ver una gráfica que se elaboró con base en el registro de ventas de perfumes de una tienda durante un año. Veamos cómo se construyó y cómo se interpreta. Observen la gráfica y contesten. ¿Qué se registró en el eje horizontal? Muy bien, en el eje horizontal se muestran los meses del año en que se llevó a cabo el registro de ventas. ¿Qué se registró en el eje vertical? Exacto, en el eje se muestra el número de perfumes vendidos. Se utilizó una escala de 50 en 50 unidades para permitir el registro de las ventas de todos los meses. Si analizamos la gráfica, podemos observar que en el mes de enero se vendieron aproximadamente 80 perfumes. En el mes de febrero incrementó la venta a 250 perfumes, en tanto que en marzo disminuyó la venta a 100 perfumes. También podemos identificar que en los meses de abril y agosto la cantidad de perfumes vendidos fue casi igual, correspondiendo esta cerca de 120 perfumes. También se puede afirmar que el mayor incremento mensual en las ventas se registró del mes de abril al mes de mayo, mientras que del mes de febrero a marzo y de mayo a junio se registró la misma disminución en ventas. Algo más que se puede observar es que en enero se registró el menor número de ventas y el mayor número de ventas se registró en diciembre. La diferencia entre ambas cantidades es de un poco más de 400 perfumes, lo que significa que se vendieron más de 400 perfumes en diciembre que en enero. Por otro lado, podemos observar que la cantidad de ventas en diciembre fue alrededor del doble de las ventas que se registraron en febrero. ¿Para qué piensan que es útil conocer este comportamiento de las ventas? Muy bien, una posibilidad es para que el dueño de esa tienda tenga suficientes perfumes para su venta en los meses de mayor demanda, que son mayo y diciembre. Seguramente ya identificaron que estamos trabajando con un sistema coordenado, concretamente con el primer cuadrante. Como se habrán dado cuenta, una de las ventajas de utilizar una gráfica de líneas es que permite visualizar los cambios de una variable a través de un intervalo de tiempo. Esos cambios se identifican rápidamente. Además, este tipo de gráficas permite comparar de forma simultánea varias variables. ¿Dónde han visto gráficas de este tipo?
¿Qué informaban esas gráficas? Veamos otros ejemplos. La gráfica de línea mostrada representa las temperaturas registradas durante un año en la ciudad de Cancún. En ella se muestra cómo cambió la temperatura mínima promedio desde enero hasta diciembre del mismo año. Observen los datos que nos revela esta gráfica. En el eje de las abscisas o eje X se representa el tiempo, que en este caso corresponde a los meses del año en que se registró esa temperatura. En el eje de las ordenadas o Y se encuentra la temperatura en grados Celsius. Cabe destacar que en el eje Y resultó conveniente separar de 2 en 2 grados la temperatura, ya que la máxima es de 25 grados. En la gráfica podemos ver que en el mes de enero se registró una temperatura mínima promedio de 20 grados Celsius, en febrero de 21 grados y en marzo de 23 grados. Identifiquemos que en los meses de abril, mayo, agosto y septiembre se registró la misma temperatura de 24 grados Celsius, estando por encima de las temperaturas más bajas que se registraron en el mes de enero y diciembre con 20 grados Celsius, en tanto que la más alta se registró en los meses de junio y julio con una temperatura de 25 grados Celsius. La gráfica también nos permite observar que las temperaturas más frescas en Cancún fueron en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre. Asimismo, deja ver que las temperaturas no varían mucho, van cambiando de mes a mes entre 1 y 2 grados Celsius, lo que permite afirmar que la temperatura mínima promedio en Cancún está entre 20 y 25 grados. ¿Piensan que esos registros de las temperaturas corresponden a un clima cálido o frío? Muy bien, esas temperaturas se asocian a un clima cálido. Así que, si les gusta el clima caluroso y quieren ir a tomar un buen bronceado en Cancún, les convendría asistir en los meses de junio y julio. ¿Se imaginan cómo será la gráfica de un lugar en el que hay temperaturas bajo 0 grados Celsius? Veamos una gráfica de línea que contenga un caso de estos. ¿Qué diferencias notan con respecto a las gráficas anteriores? Exactamente, la principal diferencia es que en este caso nuestro eje vertical, es decir, de las ordenadas, ahora también incluye números negativos, es decir, nuestros datos de análisis se encuentran tanto en el primer cuadrante del plano cartesiano como en el cuarto. En este caso, los números negativos representan las temperaturas menores a 0 grados Celsius. Sabiendo esto, observemos entonces que en el mes de enero la temperatura fue de menos 7 grados Celsius, lo que en lenguaje común se conoce como 7 grados bajo cero. En tanto que en febrero se observa una temperatura de menos 4 grados Celsius. En marzo, la temperatura promedio fue de 0 grados Celsius. Observemos que este punto se encuentra sobre el eje de las abscisas, es decir, donde el eje de las ordenadas es 0. ¿Qué otros datos consideran importantes en el análisis de esta gráfica? Bien, uno de los que más resaltan corresponde a la temperatura máxima registrada en el mes de julio, siendo 17 grados Celsius, así como también la temperatura más baja registrada en el mes de diciembre, siendo de menos 8 grados Celsius. ¿Pueden calcular la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima? La temperatura máxima es de 17 grados y la mínima de menos 8 grados Celsius. La diferencia es de 25 grados. Entonces, la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja es de 25 grados Celsius.
También podemos observar que en los meses de abril y octubre se registró la misma temperatura que fue desde 3 grados Celsius. Esta gráfica también nos deja ver que la temperatura en Alaska varía mucho. Si visitan Alaska en julio y agosto, encontrarán un clima más cálido, pero si lo visitan de octubre de un año a abril del siguiente, muy probablemente encontrarán un clima muy frío. Ahora vamos a construir una gráfica de línea. En la tabla se presenta la cantidad de bacterias que hay en un cultivo al paso de las horas. Inciso A. ¿Cuál es el eje que usarían para colocar la cantidad de bacterias? Inciso B. ¿En qué eje colocarían el tiempo transcurrido? Inciso C. Observando los datos de la tabla, ¿cómo piensan que será la forma de la gráfica? Registren sus respuestas y compárenlas con lo que veremos a continuación. Lo primero que hacemos para iniciar con la construcción de la gráfica de línea es trazar los ejes, el de las abscisas y las ordenadas. Al inicio comentamos que en el eje X se coloca la escala de tiempo, así que en ese eje pondremos las horas. Son 80 horas de observación. De acuerdo con los datos que se presentan en la tabla, el tiempo va aumentando cada 10 horas. Entonces, se ubican marcas en el eje X a la misma distancia, donde se representará el transcurso del tiempo en periodos de 10 horas hasta 80, debido a que el mayor tiempo de observación es de 80 horas. En el eje de las ordenadas se colocan marcas donde se indicará la cantidad de bacterias en centenas. En este caso, se colocan 10 marcas numeradas de 1 en 1, ya que hay un máximo de 9 centenas de bacterias en el cultivo y son pocos datos los que vamos a registrar. Para continuar con la construcción de la gráfica, se coloca un punto o marca en cada coordenada que indica la tabla. Por ejemplo, la primera marca irá con un tiempo de inicio de 0 horas y 600 bacterias. La segunda marca irá en 10 horas con 850 bacterias. La tercera marca en 20 horas con 850 bacterias y así sucesivamente, hasta terminar con los datos. Posteriormente, se unen las marcas con segmentos de rectas de izquierda a derecha. Cuando se une la última marca, se concluye la elaboración de la gráfica. ¿Coincidieron sus respuestas con la información presentada? ¿La gráfica fue como la pensaron? Con respecto al análisis de la gráfica, podemos apreciar que el cultivo de esas bacterias aumentó en 250 bacterias en 10 horas a partir del inicio de observación. ¿Qué sucede en el transcurso de 10 a 20 y de 30 a 40 horas? Así es, la cantidad de bacterias permanece fija. Sin embargo, el tiempo transcurre. Es por ello que no hay inclinación o pendiente del segmento de recta en ese periodo. ¿Qué pasó transcurridas 50 horas? Se registra la máxima cantidad de bacterias con 950. También observamos que a partir de este tiempo la cantidad de bacterias empieza a disminuir de manera que al llegar a 80 horas se registran 800 bacterias. La gráfica también nos permite visualizar que el mayor incremento de bacterias se dio durante las 10 primeras horas, donde el número de ellas aumentó en 250. ¿Cuántas bacterias piensan que habrá al transcurrir 90 horas? Si siguiera con el mismo comportamiento la gráfica, entonces habría menos de 800 bacterias, quizá 750. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Ya podrán construir su propia gráfica de líneas? Veamos un ejemplo más. Observen la siguiente gráfica que representa la distancia en kilómetros que recorren dos vehículos respecto al tiempo en horas.
¿Qué notan de diferente entre esta gráfica y las anteriores? Así es. Ahora tenemos dos gráficas de línea. Esto se debe a que se registró el recorrido de dos vehículos. ¿Sabían que se pueden construir incluso 3, 4 o hasta 5 gráficas de línea en el mismo plano? A estas también se les conoce como gráfica de línea múltiple. Continuemos. ¿Qué datos se presentan en el eje de las abscisas? En el eje de las abscisas o eje X se registra el tiempo, en este caso las horas transcurridas. Observen que las marcas en dicho eje siguen el mismo intervalo de tiempo, en este caso 1 hora. ¿Qué datos se presentan en el eje de las ordenadas? En el eje de las ordenadas o eje Y se registra la distancia en kilómetros, en este caso el intervalo entre cada marca corresponde a 50 kilómetros. Cabe resaltar que los intervalos entre los datos, ya sean del eje X o del eje Y, van a variar de acuerdo a la información que se proporcione, tomando en cuenta una escala que permita el análisis de las gráficas. ¿Qué gráfica corresponde al vehículo más lento? Podemos ver que la mayoría de los segmentos de la gráfica amarilla tienen una pendiente más grande que la de la gráfica verde. Y una pendiente más grande quiere decir que se recorre más distancia en la misma cantidad de tiempo y por eso en general es más rápido. Como pueden identificar que el trayecto es más lento, esto se conoce debido a que los puntos de la gráfica verde siempre están por debajo de la gráfica de color amarillo. Como pueden observar, ambas gráficas inician en el origen, ya que el tiempo empieza a correr a partir de que se decide registrar la distancia recorrida por cada vehículo. ¿Qué pasa con ambos vehículos transcurrida 1 hora? El vehículo 1, que corresponde a la línea de color verde, recorrió aproximadamente 60 kilómetros, mientras que el vehículo 2 recorrió aproximadamente 80 kilómetros. Transcurridas 2 horas, siguieron con la misma rapidez, ya que se aprecia que avanzaron el doble de distancia en el doble de tiempo. ¿Qué pasa con el vehículo 1 entre la segunda y tercera hora? La gráfica nos permite identificar que disminuyó su rapidez, debido a que la pendiente es menor en este segmento de la gráfica. Esto también se puede apreciar porque únicamente avanzó aproximadamente 30 kilómetros en 1 hora y al inicio estaba avanzando alrededor de 60 kilómetros en cada hora. ¿Qué piensan que ocurrió entre la tercera y cuarta hora con este mismo vehículo? Exacto, incrementó su rapidez, ya que la gráfica nos deja ver que ahora avanzó 50 kilómetros en este intervalo de tiempo. ¿Qué observan en ambas gráficas durante el intervalo de 4 a 5 horas? Observen que las dos gráficas se mantienen fijas en los kilómetros recorridos, es decir, ya no avanzan, sin embargo, el tiempo sigue transcurriendo. Entonces, se puede deducir que los vehículos se detuvieron durante 1 hora. ¿Cuál fue la rapidez máxima de cada vehículo? Observemos que el vehículo 2, el de la gráfica amarilla, a excepción del periodo en que se encontró detenido, se mantuvo a una rapidez constante, ya que cada hora avanzó aproximadamente 80 kilómetros, siendo esta su rapidez máxima. Esto también se puede apreciar gracias a la pendiente de la gráfica, que en todo momento fue igual. Algo más que nos permite afirmar lo anterior es que los puntos se encuentran en una misma línea recta, a excepción del periodo de tiempo ya referido. Por otro lado, el vehículo 1 tuvo variaciones en su rapidez y en donde avanzó una mayor distancia fue en el lapso de 5 a 7 horas, avanzando 100 kilómetros cada hora.
¿Qué vehículo recorrió mayor distancia? La gráfica nos permite identificar que el vehículo 1 recorrió aproximadamente 480 kilómetros en 8 horas, mientras que el vehículo 2 recorrió alrededor de 560 kilómetros en el mismo tiempo. Ahora sí, es tiempo de que realicen su propia gráfica de línea. A continuación, se les va a presentar una tabla donde se registró el número de espectadores que asistieron durante una semana a ver una determinada película en el cine. De acuerdo a los datos de la tabla, contesten las siguientes preguntas y posteriormente realicen su gráfica de línea. Inciso A. ¿Cuál es el eje que usarán para los días? Inciso B. ¿Cuál es el eje que usarán para el número de personas? Inciso C. ¿Cuántas marcas pondrán en el eje de las abscisas? Inciso D. ¿Cuántas marcas pondrán en el eje de las ordenadas? Inciso E. ¿Cuál será la escala que usarán para registrar los datos del número de personas? Mientras vamos dando respuesta a los cuestionamientos, vayan construyendo su gráfica. Para iniciar la construcción de la gráfica, se trazan los ejes de las abscisas y de las ordenadas con líneas perpendiculares. En este caso no hay datos negativos, así que solamente se usará el primer cuadrante de un plano. Al inicio, comentamos que el tiempo se registra en el eje de las abscisas, por lo que es en este eje donde registramos los días, de lunes a domingo, como se vio en la tabla. Entonces, realizaremos 7 divisiones de la misma longitud. Ahí se anotan los días de la semana. Ahora, en el eje de las ordenadas, registramos el número de personas. Como el dato menor de estos es 100 y el mayor es 450, haremos intervalos de 50 personas, como lo pueden observar en la imagen. Ahora vamos colocando los puntos en la gráfica de acuerdo a los datos. El lunes asistieron 140 personas. Ubicamos el lunes y el 140 y colocamos un punto en esa intersección. El martes seguimos hasta el 100 y ponemos un punto. El miércoles con 200 y así sucesivamente con los demás datos. Ahora vamos a ir uniendo nuestros puntos de izquierda a derecha y con esto hemos construido una gráfica de líneas. ¿Les quedó igual su gráfica? ¡Buen trabajo! Ahora analicemos la información que proporciona la gráfica. ¿Cuál fue el día con menor número de espectadores? Así es, fue el martes, ya que solamente asistieron 100 espectadores. ¿Cuál fue el día con mayor número de espectadores? Notablemente, podemos ver que la mayor asistencia de espectadores fue el día domingo con 450 personas. ¿Cuál es la diferencia entre la menor y mayor asistencia? La mayor asistencia, dijimos, fue de 450 y la menor de 100. Entonces, 450 menos 100, obtenemos una diferencia de 350 personas, lo que significa que el domingo asistió más del triple de personas con respecto al día martes. Se puede apreciar que la asistencia de las personas a ver esa película es muy variable. Ningún día asistió el mismo número de personas. Así también podemos analizar la disminución de asistencia de un día a otro. ¿Entre qué días hubo mayor disminución de espectadores? La asistencia disminuyó de lunes al martes con una disminución de la asistencia de 40 personas, mientras que la otra baja fue del miércoles al jueves, disminuyendo la asistencia en 80 personas. Por lo tanto, la mayor disminución de asistencia
fue del miércoles al jueves. ¿A qué piensan que se le puede atribuir esta variación? El miércoles también es un día entre semana y es notable que hay mayor asistencia que lunes, martes y jueves. Puede ser que haya miércoles de alguna promoción, por ejemplo, entradas al 2x1. ¿Piensan que habrá algún otro motivo? Regístrenlo y coméntenlo posteriormente con sus compañeras, compañeros y docentes en su trabajo a distancia. Y por último, ¿cuáles son los días que más espectadores asisten? Efectivamente, son los días del fin de semana, es decir, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué piensan que es importante analizar estos datos? Cierto, porque con base en ello se organiza la logística del cine, desde el número de empleados, días de descanso, la cantidad de productos a vender o tener preparado, entre otros. Para evaluar lo que hemos aprendido hasta el momento, respondan como falso o verdadero las siguientes afirmaciones. Anoten sus conjeturas en el cuaderno para que posteriormente las puedan comparar con la información que se les presenta. Inciso A. Una gráfica de líneas es un conjunto de puntos unidos por segmentos de recta. Inciso B. Una gráfica de líneas ayuda a estudiar por separado el comportamiento de los datos. Inciso C. En una gráfica de líneas, la pendiente de sus segmentos nos indica si hay cambios grandes o no. Inciso D. En una gráfica de líneas no importa la escala o distancia de separación entre cada dato. Inciso E. En una gráfica de líneas, la frecuencia con que ocurre el fenómeno a estudiar se coloca en el eje de las abscisas. Inciso F. En una gráfica de líneas solamente se puede trazar una gráfica o conjunto de datos. ¿Ya tienen las respuestas? Compárenlas con lo que se presenta a continuación. Inciso A. Una gráfica de líneas es un conjunto de puntos unidos por segmentos de recta. Es verdadero, ya que así se traza una gráfica de línea. Inciso B. Una gráfica de líneas ayuda a estudiar por separado el comportamiento de los datos. Falso, ya que una de las características de la gráfica es que permite el estudio de un conjunto de datos de manera rápida y fácil. Inciso C. En una gráfica de líneas, la pendiente de sus segmentos nos indica si hay cambios grandes o no. Verdadero. La pendiente de los segmentos nos da una idea de cuál es la tendencia a cambiar en esos intervalos. Inciso D. En una gráfica de líneas no importa la escala o distancia de separación entre cada dato. Falso. Sí importa, porque de lo contrario dificultaría o alteraría la interpretación de la gráfica. Inciso E. En una gráfica de líneas, la frecuencia con que ocurre el fenómeno a estudiar se coloca en el eje de las abscisas. Falso. Este dato se coloca en el eje de las ordenadas. Inciso F. En una gráfica de líneas, solamente se puede trazar una gráfica o conjunto de datos. Falso, ya que también se puede construir una gráfica de líneas múltiple. ¿Coincidieron sus respuestas con las que presentamos aquí? Identifiquen sus fortalezas y sus debilidades sobre este tema para consultar con sus docentes en su trabajo a distancia. Con esto concluimos la sesión de hoy. Tengan en cuenta que pueden fortalecer sus aprendizajes consultando el tema en su libro de texto. Recuerden, el éxito no se logra superando a los demás, sino superándose a sí mismo. ¡Hasta pronto!